Y si el amor que anhelas no fuera el resultado de la búsqueda, sino de la transformación, podría ser que, al amarnos plenamente, estemos alineando nuestra energía con aquello que deseamos atraer. Y si la llegada de nuestra alma gemela no fuera cuestión de azar, sino la manifestación inevitable de nuestra propia evolución, este viaje no es sencillo ni inmediato. Requiere valentía, autoconocimiento y la voluntad de sumergirse en las profundidades de la psique. Pero el resultado es un amor que no nace de la necesidad ni del miedo, sino de la plenitud. Carl Jung afirmaba que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La sombra es aquella parte de nuestra psique que reprimimos, aquello que nos incomoda reconocer de nosotros mismos. En el camino del amor propio, es esencial enfrentar esas facetas ocultas, pues si las negamos, nos controlan desde el inconsciente. Al desconocerlas, proyectamos en los demás nuestras propias inseguridades, impidiendo la construcción de relaciones auténticas y sanas. La sombra se manifiesta en nuestras reacciones desmesuradas, en los celos, en la dependencia emocional y en los patrones de autodestrucción. Cuando no enfrentamos nuestra sombra, quedamos atrapados en una repetición cíclica de conflictos internos reflejados en nuestras relaciones. Jung señala que lo que negamos en nosotros mismos nos esclaviza, mientras que aquello que aceptamos nos libera. Integrar la sombra no es justificar nuestras fallas, sino comprenderlas y transformarlas. Ignorar esta parte de nosotros nos impide evolucionar, nos hace vulnerables al autoengaño y nos aleja de la autenticidad en nuestras relaciones. Al aceptar e integrar nuestra sombra, dejamos de proyectar nuestras inseguridades en los demás y comenzamos a experimentar una profunda paz interna. Las relaciones dejan de ser escenarios de lucha y dependencia, convirtiéndose en espacios de crecimiento mutuo. Cuando sanamos desde adentro, dejamos de buscar validación externa, permitiendo que el amor se manifieste de manera libre y genuina. La autenticidad se convierte en nuestro nuevo estandarte y, en consecuencia, atraemos personas que vibran en nuestra misma frecuencia. Aceptar nuestra sombra no solo mejora nuestra relación con nosotros mismos, sino también con el mundo. Dejamos de reaccionar con miedo y comenzamos a responder con sabiduría. La relación con nuestra alma gemela no será un refugio de carencias, sino una unificación de almas que han abrazado su totalidad. Pero para llegar a este punto es necesario atravesar un proceso de transformación interna que suele ser incómodo y desafiante. Jung introdujo el concepto de sincronicidad para explicar los eventos significativos que ocurren en nuestra vida sin una aparente conexión causal, pero que tienen un profundo significado personal. Lo que llamamos casualidad no es sino la manifestación externa de una profunda ley interior. Escribió en sus estudios sobre la mente inconsciente: cuando vivimos desde nuestra esencia, el universo responde alineando encuentros, circunstancias y oportunidades que reflejan nuestro estado interno. Es en este flujo donde las almas gemelas se encuentran, no por azar, sino por una resonancia vibratoria compartida. Si no creemos en la sincronicidad y vivimos desconectados de nuestro ser, nos sentimos atrapados en el caos del azar y la incertidumbre. Al ignorar las señales que el universo nos envía, pasamos por alto las oportunidades de crecimiento y conexión auténtica. El escepticismo ante estos encuentros significativos nos impide reconocer patrones de sincronicidad que podrían guiarnos hacia nuestro destino. Jung afirmaba que el mundo externo es un reflejo de nuestro mundo interno, y cuando ignoramos esto, nos distanciamos de nuestra capacidad de transformar nuestra realidad. Cuando aceptamos la sincronicidad, nos volvemos conscientes de cómo nuestras emociones, pensamientos y energía influyen en las circunstancias de nuestra vida. Aprendemos a confiar en el proceso y a ver cada experiencia como una pieza de un rompecabezas mayor. Al estar en sintonía con nuestro ser,
Las conexiones auténticas llegan con fluidez y sin forzarlas. Las almas gemelas se encuentran cuando ambas están preparadas para verse reflejadas en la otra y evolucionar juntas. La sincronicidad transforma nuestra manera de percibir la vida y las relaciones. Nos volvemos más receptivos a las oportunidades de amor, amistad y conexión espiritual. El universo deja de ser un ente ajeno y se convierte en un aliado en nuestro crecimiento personal. Así, al caminar en coherencia con nuestro ser, la persona destinada a encontrarnos aparecerá en el momento preciso, pues no es la búsqueda lo que nos lleva al amor verdadero, sino la alineación con nuestra propia esencia. Jung nos enseñó que nuestras relaciones son espejos de nuestro propio mundo interno. Todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos, afirmaba. En el amor, este principio se intensifica, pues nuestra pareja refleja nuestras heridas, nuestras inseguridades y nuestras fortalezas. No atraemos a quien deseamos, sino a quien resuena con nuestro nivel de conciencia. Si nos encontramos con relaciones llenas de sufrimiento, es porque en nuestro interior aún quedan sombras por integrar. Cuando no reconocemos esta verdad, caemos en la trampa de culpar al otro por nuestras insatisfacciones. Nos convertimos en víctimas de nuestras propias proyecciones y repetimos los mismos patrones de relación una y otra vez. Sin darnos cuenta, atraemos a parejas que encarnan lo que negamos en nosotros mismos. Pero cuando tomamos conciencia de esta dinámica, comprendemos que el trabajo no está en cambiar al otro, sino en transformarnos a nosotros mismos. Cuando sanamos nuestras heridas internas, el reflejo de nuestras relaciones cambia. En lugar de atraer desde la carencia, lo hacemos desde la plenitud. El amor ya no es un intento desesperado de llenar vacíos, sino una expresión de nuestra totalidad. Nuestras relaciones se vuelven más armoniosas, auténticas y equilibradas. Dejamos de buscar validación externa y aprendemos a compartir el amor desde la libertad. El impacto de este cambio no solo se percibe en nuestras relaciones románticas, sino en todas nuestras interacciones. Cuando nos comprendemos y aceptamos, irradiamos confianza y bienestar. Nuestra energía cambia y atraemos a personas que reflejan nuestro crecimiento interior. Pero para llegar a este punto, debemos dejar de mirar afuera y comenzar a mirar adentro, pues el amor que recibimos siempre será un reflejo del amor que nos damos a nosotros mismos. Jung sostenía que aquel que mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. La búsqueda de la pareja ideal no es una tarea externa, sino una travesía interna de autoconocimiento y aceptación. La ilusión de que alguien más completará nuestras carencias nos aleja de la verdadera fuente del amor, nuestro propio ser. Solo cuando nos convertimos en nuestra mejor versión, libres de dependencias emocionales y falsas expectativas, estamos listos para recibir a alguien que refleje nuestra autenticidad. El amor verdadero no es el encuentro con otro, sino la comunión con nuestra propia esencia. Cuando no emprendemos este viaje interior, nos perdemos en la proyección de nuestras necesidades en otros. Buscamos relaciones que actúan como muletas emocionales, incapaces de sostenerse sin la validación externa. Jung advertía sobre el peligro de la dependencia afectiva, pues lo que no resolvemos dentro de nosotros se convertirá en un obstáculo en nuestras relaciones. Si no enfrentamos nuestra soledad y la llenamos con ruido externo, terminamos atrayendo vínculos frágiles, basados en el miedo y no en el amor genuino. El beneficio de hacer este trabajo interno es inmenso. Aprendemos a estar en paz con nuestra propia compañía, cultivamos la independencia emocional y experimentamos una plenitud que no depende de otros. Solo cuando nos sentimos completos sin necesidad de una pareja, estamos listos para atraer un amor que sume en lugar de suplir carencias. Jung nos enseña que el amor no es un escape, sino una expresión de nuestra integración interna. Desde esta plenitud,
encontramos una conexión verdadera, libre de apegos tóxicos. Cuando una persona se encuentra a sí misma, su energía cambia y con ello cambia su entorno. Deja de atraer relaciones caóticas y comienza a rodearse de personas que vibran en la misma sintonía. La pareja ideal llega no cuando se le busca desesperadamente, sino cuando nos convertimos en alguien que naturalmente la atrae. Pero para lograrlo, es necesario transitar un proceso de transformación interna que nos lleva a cuestionar quiénes somos realmente. Jung nos dice que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Para atraer una relación saludable, primero debemos convertirnos en personas emocionalmente sanas. No podemos esperar que alguien nos ame de una manera que nosotros mismos no nos amamos. La pareja que llega a nuestra vida es un reflejo de nuestro estado interior, por lo que la clave para atraer una relación extraordinaria es transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos. Solo desde el amor propio, la madurez emocional y el crecimiento personal podemos generar un vínculo que trascienda lo superficial. Negarse a esta transformación significa repetir los mismos patrones de relaciones fallidas. Si seguimos siendo los mismos, atraeremos el mismo tipo de pareja y enfrentaremos los mismos conflictos. Jung nos advierte que lo que reprimimos o ignoramos en nuestro interior se manifestará en nuestra realidad externa. Si evitamos nuestro crecimiento, nos encontraremos con relaciones que reflejen esas carencias. Sin evolución, seguimos atrapados en dinámicas de dependencia, celos y miedo al abandono. Al asumir nuestra propia evolución, descubrimos que el amor no es una búsqueda, sino una consecuencia natural de nuestro estado de ser. Nos convertimos en personas seguras, capaces de establecer límites sanos y de conectar desde la autenticidad. En lugar de buscar desesperadamente a alguien que nos ame, nos volvemos magnéticos para aquellos que también han trabajado en sí mismos. La transformación interna nos lleva a relaciones más profundas, conscientes y enriquecedoras. El impacto de esta transformación no solo se refleja en nuestras relaciones de pareja, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Nos volvemos más atractivos, no por nuestra apariencia, sino por la energía que emanamos. Nuestra confianza, paz interior y claridad emocional crean conexiones más auténticas con las personas a nuestro alrededor. Pero para llegar a este nivel, es imprescindible sumergirse en el proceso del autoconocimiento, un viaje que puede ser desafiante pero profundamente liberador. Jung afirmaba que, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. El autoconocimiento es la llave maestra para construir relaciones sanas y plenas. Conocer nuestras emociones, heridas, deseos y miedos nos permite comprender cómo nos relacionamos con los demás. Sin esta introspección, nos dejamos llevar por impulsos inconscientes que nos llevan a repetir los mismos errores en el amor. La calidad de nuestras relaciones es directamente proporcional a la profundidad con la que nos conocemos a nosotros mismos. Cuando evitamos el autoconocimiento, nos mantenemos atrapados en patrones inconscientes. Reaccionamos en lugar de responder, proyectamos nuestras inseguridades en el otro y perpetuamos ciclos de autosabotaje. Jung nos enseña que la ignorancia de uno mismo es la raíz del sufrimiento en las relaciones. Sin la capacidad de mirarnos con honestidad, terminamos atrayendo a personas y situaciones que refuerzan nuestras propias sombras. Sin conciencia, estamos destinados a repetir las mismas historias una y otra vez. El beneficio de conocerse a uno mismo es la libertad. Dejamos de depender de factores externos para nuestra felicidad y aprendemos a establecer relaciones desde la plenitud, no desde la necesidad. Al comprender nuestra mente y emociones, podemos comunicarnos mejor, establecer límites saludables y atraer personas con quienes realmente tenemos afinidad.
Jung nos muestra que solo al integrar todas nuestras partes, luces y sombras, podemos experimentar un amor auténtico y maduro. El autoconocimiento no solo impacta en el amor, sino en todas nuestras relaciones y en la vida en general. Nos volvemos más conscientes de nuestras decisiones, desarrollamos inteligencia emocional y experimentamos una mayor paz interior. Cuanto más profundizamos en nuestra psique, más capaces somos de atraer relaciones significativas, aquellas que nos nutren y nos impulsan a crecer. Pero este nivel de claridad solo llega cuando estamos dispuestos a mirarnos con honestidad, un acto que requiere coraje y compromiso con nuestra evolución personal. Jung afirmaba que, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Muchas veces creemos que nuestras relaciones están predestinadas, que el amor es un azar del universo, pero en realidad es el reflejo de nuestras propias elecciones y estados internos. El destino no es una fuerza inamovible que nos impone circunstancias, sino un espejo de nuestra psique. Nuestras decisiones, conscientes o no, trazan el camino que seguimos y las personas que atraemos. Comprender esto nos libera de la victimización y nos otorga la responsabilidad de nuestra propia vida. Si ignoramos este principio, nos convertimos en prisioneros de patrones inconscientes que repetimos sin darnos cuenta. Nos encontramos una y otra vez con relaciones que parecen diferentes, pero que en esencia son el mismo reflejo de nuestras heridas no sanadas. Jung nos enseña que el libre albedrío no es simplemente la capacidad de elegir, sino la capacidad de elegir conscientemente. Si no hacemos un trabajo interno para conocernos, nuestras elecciones estarán condicionadas por lo que evitamos enfrentar en nosotros mismos. Aceptar que somos los creadores de nuestra realidad nos da poder sobre nuestra vida amorosa. En lugar de esperar pasivamente a que el destino nos traiga a la pareja ideal, nos convertimos en personas que toman decisiones alineadas con su esencia. Dejamos de actuar desde la carencia y comenzamos a relacionarnos desde la plenitud. Al comprender que nuestras elecciones definen nuestras relaciones, podemos construir vínculos más auténticos y satisfactorios. El amor deja de ser una lotería y se convierte en una expresión de nuestra madurez emocional. Cuando asumimos esta verdad, nuestras relaciones cambian porque nosotros cambiamos. Nos volvemos más selectivos y conscientes de a quién permitimos en nuestra vida. Dejamos de buscar la validación externa y comenzamos a valorar nuestra propia compañía. Las relaciones que llegan a nosotros reflejan nuestro crecimiento y evolución. Pero para alcanzar este punto, es necesario desarrollar una profunda conciencia sobre nuestros propios procesos internos y abandonar la idea de que somos meros espectadores de nuestra realidad. Jung introdujo el concepto de arquetipos para explicar los patrones universales que rigen la psique humana. En el amor, estos arquetipos actúan como fuerzas invisibles que moldean nuestras percepciones, deseos y expectativas. El amante, el héroe, la madre, el sabio y la sombra son solo algunos de los arquetipos que influyen en la manera en que nos relacionamos. A menudo, buscamos inconscientemente en nuestras parejas representaciones de estos arquetipos, sin darnos cuenta de que lo que realmente anhelamos es integrar esas cualidades dentro de nosotros mismos. Cuando no comprendemos los arquetipos, caemos en la trampa de repetir los mismos roles sin cuestionarlos. Buscamos en el otro lo que nos falta, proyectamos nuestras necesidades y terminamos atrapados en relaciones que parecen fuera de nuestro control. Jung nos advierte que, sin conciencia, el arquetipo nos posee, es decir, nos convertimos en actores de un guión inconsciente. Si, por ejemplo, idealizamos el arquetipo del amante, podríamos perder nuestra individualidad en el deseo de fusión con otra persona. El conocimiento de los arquetipos nos permite tomar conciencia de nuestros patrones y romper ciclos destructivos. Nos ayuda a entender qué buscamos en el amor y por qué repetimos ciertas experiencias. Al hacerlo,
adquirimos una perspectiva más profunda sobre nuestra vida amorosa y desarrollamos relaciones más equilibradas. Jung nos muestra que el verdadero amor no surge de la necesidad de completarnos, sino de la integración de los aspectos fragmentados de nuestra psique. Cuando comprendemos los arquetipos, dejamos de ser prisioneros de nuestros impulsos inconscientes y comenzamos a vivir el amor con mayor sabiduría. Nuestras relaciones ya no son el producto del azar, sino de una comprensión más profunda de nuestra naturaleza interior. Pero para lograr este nivel de claridad, debemos aventurarnos en el viaje de la introspección y la autoobservación, explorando los patrones ocultos que guían nuestras emociones y elecciones. Jung afirmaba que el mundo exterior es un reflejo del mundo interior. La energía que emitimos, nuestros pensamientos, emociones y creencias moldean nuestra realidad. Si vivimos desde el miedo, atraeremos relaciones que refuercen ese miedo. Si vibramos en amor propio y seguridad, atraeremos personas que reflejen esa vibración. Todo en el universo funciona bajo la ley de la resonancia. Lo similar atrae lo similar. Por ello, nuestras relaciones no son casualidades, sino el resultado de la energía que proyectamos. Cuando ignoramos este principio, nos sentimos atrapados en relaciones que parecen ajenas a nuestro control. Nos preguntamos por qué siempre atraemos el mismo tipo de pareja, sin darnos cuenta de que nuestras creencias y emociones están generando esa realidad. Jung nos enseña que lo que rechazamos en nosotros mismos se manifiesta en nuestra vida de maneras inesperadas. Si vibramos en inseguridad, atraeremos relaciones inestables. Si no nos valoramos, atraeremos personas que tampoco nos valoren. La clave para transformar nuestras relaciones es elevar nuestra vibración. Cuando cultivamos el amor propio, la confianza y la autenticidad, nuestra energía cambia y con ella, las personas que llegan a nuestra vida. Dejamos de conformarnos con relaciones mediocres y comenzamos a atraer conexiones genuinas. Jung nos recuerda que la transformación interna precede a cualquier cambio externo. Al cambiar nuestra vibración, reconfiguramos nuestra realidad amorosa. El impacto de esta transformación es profundo. Dejamos de perseguir el amor y comenzamos a irradiarlo. Nuestras relaciones se vuelven más armoniosas y la conexión con nuestra alma gemela se da de manera natural. Pero para llegar a este punto, es necesario un trabajo interno constante, en el que nos responsabilicemos de nuestra energía y de lo que estamos atrayendo a nuestra vida. Jung nos enseñó que la mayor parte de nuestra vida está gobernada por el inconsciente. Nuestras relaciones, deseos y conflictos amorosos son manifestaciones de contenidos inconscientes que aún no hemos explorado. A menudo nos sentimos atraídos por ciertas personas sin entender por qué. Esto ocurre porque el inconsciente busca completarse a través del otro, proyectando en la pareja aspectos reprimidos de nuestra propia psique. Hasta que no hagamos consciente este proceso, nuestras elecciones amorosas seguirán siendo un misterio. Si ignoramos el poder del inconsciente, terminamos atrapados en patrones repetitivos sin comprender su origen. Nos preguntamos por qué siempre caemos en las mismas relaciones destructivas, sin darnos cuenta de que estamos siguiendo un guión interno. Jung nos advierte que lo que no enfrentamos en nosotros mismos se manifestará en el exterior. Sin autoconocimiento, nuestras relaciones estarán gobernadas por heridas no resueltas, traumas infantiles y expectativas irracionales. Hacer consciente lo inconsciente nos permite elegir con libertad y no por compulsión. Nos ayuda a reconocer nuestras proyecciones y a construir relaciones desde la autenticidad. En lugar de buscar a alguien que llene nuestros vacíos, nos volvemos responsables de nuestra propia sanación. Jung nos muestra que la individuación, el proceso de integrar todos los aspectos de nuestra psique, es el camino hacia el amor verdadero. Cuando tomamos las riendas de nuestro inconsciente,
Nuestras relaciones cambian. Dejamos de buscar el amor desde la necesidad y comenzamos a experimentarlo desde la plenitud. El viaje hacia el amor verdadero no comienza en la búsqueda del otro, sino en el reencuentro con uno mismo. Como decía Jung, aquel que mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Al transformar nuestra relación con nosotros mismos, transformamos las relaciones que atraemos. No es el destino quien nos envía a nuestra alma gemela, sino nuestra propia evolución, la que la convoca. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios. ¿Has experimentado una relación que te reflejó aspectos ocultos de ti mismo? ¿O has vivido un amor que te enseñó una lección profunda sobre quién eres? Tu historia puede inspirar a otros en su propio camino de autodescubrimiento.